Capítulo 1. Felicidades. Estás embarazada de 6 semanas. Cuando recibí la llamada del hospital, no pude contener las lágrimas de alegría. 8 años intentando concebir, innumerables fracasos. Pensé que nunca tendría la oportunidad de experimentar la alegría de tener un hijo, el resultado de nuestro amor. Pero ahora, justo antes de nuestro 8º aniversario de bodas, he recibido una noticia tan maravillosa que no podía esperar para contárselo a Paul. Intenté llamarlo varias veces, pero no contestó. Reprimiendo mi emoción, decidí continuar seleccionando muebles para nuestra nueva casa. Habíamos comprado una villa hace un año, la terminamos de renovar hace 2 meses y ahora solo quedaba la decoración interior. Después de elegir la mayor parte de los muebles, de repente recordé que había dejado las llaves del trastero de nuestra antigua casa en la nueva, así que fui a recogerlas. Tan pronto como abrí la puerta, un par de tacones altos de color fucsia llamaron mi atención. Me quedé paralizada. Claramente no eran mis zapatos. Innumerables pensamientos inundaron mi mente, pero me obligué a mantener la calma y seguí el sonido de las voces escaleras arriba. Paul, nunca te he olvidado en todos estos años. La voz de la mujer era suave y desconocida. Entonces, ¿por qué te fuiste? Si no te hubieras ido, no lo habría tenido que hacer. Mary Lisa, esa era la voz de Paul. ¿Sabes cómo he soportado todos estos años? Ahora cada vez que miro su rostro, me siento mal. Tan pronto como transfiera todos los bienes, me divorciaré de ella. Entonces, nunca más tendremos que estar juntos. Al escuchar esas palabras, me quedé paralizada. Nunca imaginé que el hombre con el que había compartido cama durante 8 años pudiera estar conspirando contra mí de esta manera. Hace solo 2 días me abrazó, prometiendo ser siempre bueno conmigo y amarme para siempre. En ese momento mi corazón se rompió. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Respiré hondo y me acerqué sigilosamente por la puerta entreabierta. Pude ver claramente lo que sucedía adentro. Paul sostenía a una mujer fuertemente en sus brazos. Su ropa estaba esparcida en el suelo. Cuando reconocí el rostro de la mujer, mi cuerpo se puso rígido. Era Zoe, el primer amor de Paul. Hace años, ella había dejado a Paul para irse al extranjero y ahora había regresado. Mis pensamientos volvieron de golpe cuando vi a Zoe besarlo. Dominada por el deseo, los dos cayeron sobre la cama. No podía describir cómo me sentía al observarlos, como si me torturara al presenciar su intimidad. No fue hasta que escuché a Paul decirle repetidamente "te amo" a Zoe que finalmente acepté la verdad. Todo lo que había hecho por mí era una actuación. Recuperando lentamente la compostura, reprimí las emociones que brotaban en mi interior. Saqué mi teléfono y grabé en secreto un video de su encuentro íntimo. También tomé algunas fotos donde sus rostros eran claramente visibles. Después de terminar, dejé la villa. En un día conduje sin rumbo fijo, la mente llena de recuerdos de los años que Paul y yo habíamos pasado juntos. Cuando comencé la universidad, conocí a Paul, el chico que había admirado en secreto desde mi juventud. Fue amor a primera vista. Después de guardar en silencio mis sentimientos por un año, descubrí que Paul salía con Zoe. No tuve más remedio que reprimir mis emociones. No fue hasta el año en que nos graduamos que escuché de otros que Paul y Zoe habían roto. Pensé que finalmente había llegado mi oportunidad. Perseguí a Paul incansablemente, permaneciendo a su lado. Usé todas mis conexiones y recursos para ayudarlo a alcanzar sus metas en la vida y juntos fundamos una empresa. Más tarde, Paul me propuso matrimonio. Pensé que finalmente se había conmovido por mi dedicación y se había enamorado de mí. Nos casamos rápidamente y nuestra vida juntos era perfecta, o eso parecía. En solo 3 años lo ayudé a hacer crecer la empresa hasta el punto de salir a la bolsa. Paul me dijo que había trabajado duro todos esos años y me sugirió que me quedara en casa a descansar. Acepté, convirtiéndome en la esposa perfecta y comprensiva, pero nunca imaginé que su amabilidad era parte de su plan, un paso en su esquema para transferir nuestros bienes en común. Me orillé a un lado de la carretera, sintiéndome completamente perdida. Casi 8 años de matrimonio y todas las promesas de Paul se habían convertido en mentiras, y pensar que estaba a punto de contarle al embarazo como una sorpresa. ¡Qué tonta fui! Justo entonces sonó mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi ex asistente de la empresa. Cuando contesté, su tono era urgente. Hermana, ¿por qué vendiste tus acciones? La empresa está pasando por una reestructuración y adquisición. El precio de la acción se va a disparar, y si vendes ahora, perderás mucho. Me quedé atónita. ¿Qué? Nunca dije que estuviera vendiendo. Jefa, Paul lo dijo en la reunión de la junta directiva. Susurró. Solo pensé que algo no entraba. Hermana, deberías tener cuidado con eso. Colgó rápidamente mientras sus palabras calaban. Entendí de inmediato que Paul ya estaba empezando a mover bienes y que también estaba tratando de quedarse con mi parte. Realmente era un maestro de la manipulación, sin dejar lugar a la decencia. Pisé el acelerador y me dirigí a casa a toda velocidad. A este marido mío no lo podía retener más. Pero el bebé, toqué suavemente mi vientre. Había sido tan difícil para mí quedar embarazada. Si perdía a este niño, podría no tener otra oportunidad. Para cuando llegara a casa, ya lo había decidido. Me quedaría con el bebé y recuperaría todo lo que me pertenecía por derecho. En cuanto a Paul, ese canalla, aprendería lo que se siente ser traicionado. Capítulo 2. Mirando la foto de la boda en la sala de estar, todo lo que podía sentir era asco por la brillante sonrisa de Paul. Parecía tan falsa. Sin pensarlo, agarré un adorno cercano y lo lancé a la foto. Tal vez era la etapa temprana del embarazo, pero rápidamente me
me dio sueño y me acosté en la cama. Poco después me quedé dormida en mitad de la noche. Me despertó el sonido de Paul llegando a casa. Abrí los ojos y lo vi inclinándose para besarme. La idea de que esos labios hubieran besado a otra mujer me dio asco tremendo. Solo pensarlo me daba náuseas y me incliné sobre la cama arqueándome. Paul no esperaba una reacción tan fuerte de mi parte y rápidamente tomó un poco de agua de la mesa cercana. ¿Qué pasa? ¿Te está dando problemas el estómago otra vez? Cuando comenzamos nuestra relación, trabajé sin parar para ayudar a Paul y trabajando día y noche para encontrar clientes y manejar el negocio, lo que me provocó problemas gástricos. Me sorprendió que aún lo recordara. De cierto modo, fue un alivio. Al menos no tenía que preocuparme por revelar mi embarazo y verme envuelta en una situación complicada. Estoy bien, cariño. Solo estaba un poco cansada hoy y no tuve tiempo de comer, así que me duele un poco el estómago. Oculté mi asco y me volví a acostar fingiendo que no pasaba nada. Mientras estés bien, no has comido todavía, ¿verdad? Te prepararé unas gachitas. Acuéstate y descansa y te llamaré cuando estén listas. Paul me acarició el pelo suavemente antes de dirigirse a la cocina. Forcé una sonrisa a Paul, pero tan pronto como se fue, mi sonrisa se desvaneció. Podía oír el tintineo de ollas y panelas en la cocina. Paul estaba haciendo gachas. Me quedé en la cama, la mente perdida. Ni siquiera me di cuenta cuando Paul regresó a la habitación. Las gachitas están listas. Asentí y lo seguí hasta la mesa del comedor. Sobre la mesa había un tazo de gachas de mijo con algunos pepinillos, miel. Recuerdo que la villa está completamente renovada ahora, ¿verdad? ¿Por qué no nos mudamos en unos días? Tal vez un cambio de ambiente nos ayude con nuestros planes de tener un bebé. Paul se quedó paralizado por un momento. Nunca habíamos hablado de mudarnos tan pronto. Claramente sorprendido por mi repentina mención de la villa. Parecía visiblemente nervioso, pero rápidamente recuperó la compostura. Sí, está lista, pero hay un pequeño problema. Quizás tengamos que esperar un poco más. Me burlé para mis adentros. ¿Un problema? Más bien tiene miedo de que descubra algo. Los trabajadores hicieron chapuzas. Iré a comprobarlo mañana. Estás ocupado con el trabajo, así que no tienes que ir y venir. Tuve que reprimir mi disgusto y actuar como una esposa cariñosa para mantener. Paul sospecha que tu salud no es buena. No tienes que preocuparte por cosas tan triviales. ¿No confías en tu marido? Paul me tomó de la mano, fingiendo que realmente se preocupaba por mí. Si no los hubiera visto a él y a Zoe juntos con mis propios ojos, sus palabras podrían haberme conmovido. Dado que ese es el caso, te lo dejo a ti. Estoy ansioso porque llegue el día en que podamos mudarnos. Con eso terminó la conversación. Ya no quería hablar con Paul, así que me concentré en comer las gachas. Después de terminar el tazón de gachas calientes, mi estómago se sintió mucho mejor. Al ver que había terminado, Paul se ofreció voluntariamente a lavar los platos mientras yo regresaba al dormitorio. Después de un rato, Paul se acostó a mi lado, se giró y me rodeó con sus brazos. Sus manos vagaban inapropiadamente por mi cuerpo. Una ola de asco me invadió e instintivamente le aparté la mano de un manotazo. El fuerte sonido del manotazo resonó en la tranquila noche. Mi reacción fue repentina y Paul pareció sorprendido. Lisa, me aparté bruscamente de su abrazo, el rostro lleno de desprecio en la oscuridad. No me siento bien. Mejor nos vamos a dormir temprano. Paul no dijo nada por un momento y después de un rato lo sentí acostarse a mi lado. A la mañana siguiente, Paul se levantó temprano, pero esta vez no le preparé un desayuno abundante como solía hacerlo. En cambio, dormí hasta tarde. Después de descansar lo suficiente, me sentí mucho mejor. Después de todo, tenía algo mucho más importante que atender hoy. Hice un pedido de un investigador privado usando mi teléfono y concerté una cita en un café. Media hora después, me senté frente a frente con el investigador privado, ambos en silencio. Rompí la incómoda tensión. ¿Eres el investigador privado que contraté? Lo observé y luego pregunté, ¿ya te graduaste? No es que no confiara en él, pero parecía muy joven. No te preocupes, todos somos profesionales. Al oír eso, mis preocupaciones se disiparon. Saqué las fotos de Paul y Zoe de mi bolso. Ya que había tomado una decisión, me di cuenta de que muchas cosas ya me habían estado diciendo la verdad todo este tiempo, como esta fotografía. Paul la había mantenido en perfectas condiciones todo este tiempo. Cuando nos casamos, vi esta foto en el estudio. Todavía recuerdo cómo Paul me lo explicó entonces. Cuando encontré la foto, Paul estaba frenético explicando que solo eran amigos. Incluso prometió deshacerse de ella, pero ahora sabía que todo era mentira. Reflexionando sobre el pasado, me sentí tonta por haberle creído, pero al menos ahora había tiempo para arreglar las cosas. Reflexioné y señalé la foto sobre la mesa. Él es mi marido y me está engañando. Necesito que lo sigas. Dime cuándo se ven y qué hacen con todo detalle. Necesito pruebas para demostrar su infidelidad. ¿Entiendes? El investigador asintió. Me complació su profesionalismo. No me hizo preguntas indiscretas ni innecesarias. También quiero saber cómo se reconciliaron. El dinero no es un problema. Si hay algún problema,
Contáctame inmediatamente. Intercambiamos información de contacto y salí del café con una determinación inquebrantable para evitar que Paul me descubriera. Compré un teléfono nuevo a propósito, solo para contactar a Diego. Durante los siguientes días, todo parecía tranquilo. Paul seguía ocupado con el trabajo como siempre, y el resto del tiempo lo pasaba reuniéndose con Zoe en secreto. Tampoco había noticias de Diego, y justo cuando ya no podía contener mi impaciencia, recibí un mensaje de él. Leí el informe con atención y tuve que admitir que Diego era bastante hábil en su trabajo. Lo que me sorprendió, sin embargo, es que Paul se había reconectado con Zoe hacía 2 años. No solo eso, sino que fue casi al mismo tiempo en que Paul comenzó a pedirme que me alejara de la empresa. La mayoría de la gente en la empresa ahora eran seguidores leales de Paul. El informe también mencionaba que Paul estaba planeando comprar mis acciones y dárselas a Zoe. Al leer esa línea, una risa amarga escapó de mis labios y antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mi rostro. Mira eso, este es el hombre al que he amado durante tantos años. Tengo algunas fotos que necesito darte. ¿Cuándo estarías disponible para reunirnos? Envíame la dirección. Me sequé las lágrimas. Si Paul quiere ser despiadado, yo tampoco me contendré. Media hora después, llegué al lugar que Diego me había enviado. Esta vez Diego estaba vestido de forma mucho más discreta, si no hubiera sido por el hecho de que llevaba las mismas ropas que cuando nos vimos la última vez, podría no haberlo reconocido. Nos sentamos uno frente al otro, y él colocó una pila de fotos frente a mí. Las miré fijamente durante un largo rato antes de finalmente tomarlas. Solo hicieron falta unas pocas fotos para que mi respiración se acelerara. Las fotos eran todas de Paul y Zoe juntos, hoteles, restaurantes y hasta banquetes que no conocía. En todas aparecía Zoe al lado de Paul. Cuanto más miraba, más me alarmaba. Las últimas fotos me resultaban aún más familiares. El fondo era la villa en el este de la ciudad, la que Paul había afirmado recientemente que tenía problemas de renovación. Cerré los ojos y respiré hondo, luego agarré mi teléfono y transferí el pago a Diego. Era su tarifa ganada con tanto esfuerzo. Sigue vigilándolos, avísame cuando haya más noticias. Después de que Diego se fue, finalmente dejé que mis manos descansaran sobre la mesa. Si Diego todavía hubiera estado ahí, habría notado que mis manos temblaban ligeramente. Paul y Zoe. ¡Qué par! Espera y verás. No dejaré que ustedes dos se salgan con la suya. Capítulo 3. Soy Zoe. Una solicitud de amistad llamó mi atención. Miré la notificación en mi teléfono durante un rato, dudando, pero finalmente acepté la solicitud. Sin embargo, la otra persona no dijo nada. Dentro de 3 días será mi cumpleaños. Cuando Paul y yo empezamos nuestra relación, rara vez recibía regalos de él. Entonces nuestro negocio apenas estaba comenzando a despegar y no podíamos permitirnos nada caro. Paul me había prometido que una vez que el negocio tuviera éxito, me lo compensaría. Admiraba a Paul por lo mucho que trabajaba, así que nunca le pedí nada. Pero esta vez estoy determinado a que Paul se dé un capricho conmigo. Después de todo lo que él gasta es parte de nuestros bienes matrimoniales, y si no lo gasto, se lo dará a otra mujer. Cuando Paul llegó a casa, saqué el tema. Cariño, se acerca mi cumpleaños. ¿Has pensado en qué me vas a regalar? El cuerpo de Paul se tensó al escuchar mis palabras. Por supuesto que lo he pensado. ¿No mencionaste que querías el nuevo bolso de X-Store? Ya lo pedí. Estaba planeando darte una sorpresa. Me sorprendió un poco. X-Store es una marca de lujo y un solo bolso cuesta más de $1 millón, pero este tipo de dinero ya no es nada para Paul. Fingiendo emoción, dije, eres tan dulce, cariño, lo estaré esperando. Oh, y yo... Ya llevas descansando tanto tiempo, ¿qué tal si vuelvo a la empresa y te ayudo? Hay mucho movimiento en la empresa y he notado que has perdido peso últimamente. Me repugnaba interpretar este papel falso, pero era la única forma de evitar que Paul sospechara. No hace falta, cariño. Has pasado por momentos difíciles conmigo antes y ahora que la vida es buena, solo necesitas disfrutarla en casa, dijo Paul, tomándome la mano con esa expresión falsa de preocupación. Verlo así me repugnaba por completo. Sonriendo, aparté la mano y le pregunté,
En broma, ¿qué temes? ¿Que descubra que tienes un amante en la empresa? Justo después de preguntar, la expresión de Paul se congeló. Me quedé atónita. De ninguna manera. Solo lo dije en broma. ¿Pero podría ser cierto? Si ese es realmente el caso, ¿por qué Diego no ha descubierto nada? Paul forzó una sonrisa. ¿Cómo podría ser? Solo me preocupa que te canses demasiado. Tu puesto sigue vacante y si quieres, puedes volver a la empresa cuando quieras. Me sorprendió lo rápido que aceptó. Dado que ese es el caso, no hay necesidad de perder tiempo. Más palabras a la mañana siguiente salí de casa con Paul. Se sorprendió claramente cuando se dio cuenta de que realmente iba a la empresa con él. Tal vez pensó que solo había estado bromeando la noche anterior y no esperaba que hablara en serio. ¿De verdad vas a la oficina?, preguntó Paul mientras estábamos juntos en el ascensor. Después de un largo silencio, finalmente habló. Sonreí levemente, divertida de que no pudiera ocultar su incomodidad tan rápidamente. En el ascensor, tomé casualmente su brazo fingiendo no notar lo tenso que se había puesto. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, salí delante de él. La recepcionista pareció sorprendida de verme y me saludó cálidamente. Lisa, ha pasado un tiempo. ¿Qué te trae por aquí? Cuando dejé la empresa, Paul había hecho algún tipo de arreglo con el personal, aunque no estaba segura de qué historia les había contado. He vuelto al trabajo, dije con una sonrisa antes de dirigirme a mi antigua oficina. Aunque no había estado en la empresa en bastante tiempo, mi oficina seguía igual que antes, lo cual me complació. Volver a la empresa era el primer paso de mi plan. El éxito de esta empresa hoy se basaba en gran medida en mi arduo trabajo. Paul simplemente había cosechado los frutos de mis esfuerzos. En lo que respecta a los negocios, siempre había sido más talentosa que él. En el año que había estado fuera, había logrado convencer a muchos de los empleados senior de la empresa para que se pusieran de su lado. Recientemente la empresa se había estado preparando para un importante proyecto de licitación, y por lo que sabía, Paul todavía no tenía ni idea de cómo abordarlo. Este proyecto era mi oportunidad. Sin importar cuánto Paul había prometido a sus seguidores, todo dependía del desarrollo futuro de la empresa, y yo estaba seguro de que podía hacerlo mejor que él. En los días siguientes, me lancé al proyecto de licitación, trabajando más duro que nunca. Estaba tan ocupado que algunas noches volvía a casa después de que Paul ya había dormido y en las mañanas me iba antes de que despertara. Lideré a un equipo de nuevos empleados en el proyecto, prometiéndoles generosos bonos. Después de un mes de duro trabajo, el proyecto finalmente comenzaba a tomar forma. El apoyo para mí dentro de la empresa crecía cada día más y sabía que Paul comenzaba a ponerse nervioso. Capítulo 4. En poco más de un mes, conseguí el proyecto de licitación, trayendo importantes beneficios a la empresa. Me aseguré de recompensar a mis colegas que trabajaban conmigo en el proyecto, dándoles un generoso bono. El monto total alcanzó millones, pero considerando los ingresos que el proyecto generó para la empresa, este bono no era nada en comparación. Cuando Paul se enteró de que había dado bonos tan grandes, se disgustó, aunque solo insinuó su descontento a través de sutiles comentarios. Después de eso llegó el momento de mi cumpleaños. La mañana de mi cumpleaños, Paul me preparó un tazón de fideos de longevidad. ¡Feliz cumpleaños, cariño! He reservado una cena para nosotros esta noche, para celebrar. Vendré a buscarte después del trabajo, dijo Paul abrazándome. No me resistí. Necesito ir al hospital hoy, así que no iré a la oficina, dije en voz baja, la voz amortiguada mientras permanecía en su abrazo. Sin dudar ni sentir nada, aparté suavemente a Paul, sonriendo al verlo salir de la puerta. Tenía planes de encontrarme con Diego hoy y también necesitaba ir al hospital para un chequeo prenatal. El bebé dentro de mí ya tenía casi 4 meses. En casa había tenido cuidado de no usar ropa apretada, pero si alguien se fijaba bien, empezaría a notar que empezaba a mostrar mi barriga. Parecía que necesitaba acelerar las cosas. A la hora acordada, llegué a la cafetería. Había estado tan ocupado con el trabajo que me había mantenido en contacto con Diego principalmente a través de WhatsApp. Mencionó que había encontrado información adicional. Vi a Diego entrar a la cafetería con su bolso y se sentó frente a mí, con el rostro radiante de emoción. Hermano, te garantizo que la información más reciente que he encontrado te será de gran utilidad. Dicho esto, Diego colocó un archivo frente a mí. El título era Transferencia de activos sorprendente. Mientras seguía leyendo, mi sorpresa creció. Rápidamente recogí los papeles y los guardé en mi bolso. Gracias, manténganse atentos, dije mientras me iba, sin olvidar transferirle el pago a Diego. Al salir de la cafetería me sentí abrumada. Paul estaba planeando transferir todos sus activos. ¿Cuál podría ser su motivo? Justo cuando estaba sumida en mis pensamientos, mi teléfono vibró de nuevo. No había ningún mensaje, solo un video de Diego. Lo abrí y encontré a un hombre y una mujer involucrados en algo explícito. Las dos personas eran Paul y Zoe. Una sola mirada bastó para que mi estómago se revolviera de asco. Rápidamente guardé el video. Esto serviría como evidencia para mi caso contra Paul. Sin querer detenerme en estos asuntos inquietantes, tomé un taxi y me dirigí al hospital. Antes de salir de casa, ya le había enviado un mensaje a una amiga para programar mi cita prenatal. Cuando llegué al hospital, apenas tuve que esperar antes de que me llamaran para mi revisión. Alice, mi amiga de la secundaria, era quien se encargaba de mi cita. A pesar de los muchos años desde que graduamos,
Siempre nos habíamos mantenido en contacto. Felicidades, las ecografías indican que el bebé está muy sano. Solo recuerda venir, Alice dijo cálidamente. Ven regularmente a tus chequeos. Asentí suavemente, colocando mi mano sobre mi vientre y sonriendo con afecto. Intercambiamos algunas palabras de charla trivial antes de que me fuera. Sabiendo que tenía otros pacientes esperando, después de volver a casa descansé un rato. Durante ese tiempo, recibí un mensaje de Paul. Me informó que trabajaría hasta tarde y me pidió que fuera sola a la restaurante. Esa noche, esperé sola en el restaurante durante mucho tiempo. Mis llamadas a Paul no fueron respondidas. El camarero vino varias veces preguntando si estaba lista para ordenar, pero cada vez seguía sin poder comunicarme con Paul. Finalmente terminé la llamada, me disculpé con el camarero y salí del restaurante. Tan pronto como chequeamos, lo primero que vi fue la publicación de Zoe en sus momentos. Era una fotografía borrosa acompañada de un pie de foto vago. Le dije que era solo un pequeño rasguño, que no había necesidad de ir al hospital, pero él insistió en llevarme y quedarse conmigo hasta ahora. El fondo de la fotografía era un hospital, y en la esquina había una figura familiar. Era Paul, todavía con la misma ropa de esta mañana. Con razón no estaba contestando mis llamadas o mensajes. Estaba en el hospital con su precioso primer amor, pero sorprendentemente no sentí nada. Si no hubiera sido por la necesidad de mantener las apariencias con Paul, no habría aceptado cenar con él en primer lugar. No encendí las luces cuando llegué a casa, en lugar de sentarme en la penumbra de la sala esperando mientras avanzaba la noche. Paul nunca me envió un mensaje. Sabía que la publicación de Zoe en sus momentos iba a generar automáticamente muchos comentarios, pero no muchos de esos eran positivos, y desde luego no eran lo que esperaba. Al día siguiente en la mañana, me desperté debido a las llamadas de Zoe. Corrí al baño a vomitar para que no se diera cuenta de mi malestar. Aunque estaba subida de peso, parecía más gorda que una mujer que estaba embarazada. De 4 meses, parecía un balón. Mientras me preparaba para ir al trabajo, Paul me dijo que ya no se sentía bien. Creo que se desmayó por causa del calor y me golpeé la cabeza al caerme, dijo sobritando. No podía resistirme a la mirada expectante que me dirigió y después de eso dejé que se quedara en casa con la idea de que estaba enferma. Acepté la sugerencia de Paul de que su madre viniera a cuidarlo, aunque estaba más que contenta de que él no estuviera en la empresa. Este le dio tiempo suficiente para recuperarse y a mí tiempo suficiente para empezar a planear mi próximo movimiento. Para mi coronel trabajé hasta tarde, continuando con el proyecto de licitación, ante la mirada atenta de Zoe. En cuanto llegué a casa, algunos empleados senior me informaron que las cosas en la empresa se estaban tornando inquietas, por lo que no pude evitar comenzar a preocuparme. Solo media doña senior conocía mi antigua contraseña y había confiado en ellos durante mucho tiempo. Sin embargo, estos no son indicados preferidos y las pruebas que realmente tenía no eran suficientes para asegurar mi victoria. A medida que avanzaba la noche, sentí que me estaba quedando sin tiempo para actuar, así que salí de casa y conduje hasta la casa de Paul, la cual era una habitación. Siempre me ha gustado el diseño de esta propiedad, pero nunca había superado a mi casa en Kariwisawa. Durante el año en que vivía aquí, siempre me sentía más segura que en mi casa, pero parecía que Paul no estaba tan feliz con esta vivienda, porque esta noche él no estaba aquí y desde lo que yo sabía, él no había vuelto a casa desde el hospital. Es una lástima que él no sea un hombre ilustrado. ¿Qué causa? Finalmente, después de más de medianoche, Paul empezó a envirar. Mientras lo esperaba, probé varias fechas importantes como contraseñas para la caja y finalmente adiviné la correcta. Abrí la caja solo para descubrir que no había nada importante. Solo había algunas joyas, algunos documentos como actas de matrimonio y un diagrama de diseño simplificado de la zona en la que ese proyecto de licitación se estaba centrando. Estos documentos no tenían problemas en sí, pero su presencia en la caja fuerte hacía que las cosas parecieran muy extrañas. Cerré la caja, guardé todo tal y como estaba antes de volver a mi casa antes de que amaneciera. Eso fue todo. Todo el día se abrieron divagaciones. Al día siguiente me desperté debido a las llamadas de Zoe. Corrí al baño a vomitar para que no se diera cuenta de mi malestar. Aunque estaba subida de peso, parecía más gorda que una mujer que estaba embarazada. De 4 meses, parecía un balón. Dirigida a mí. Quería que la viera. Abrí la publicación de nuevo y dejé un comentario debajo. Felicidades, pero ¿no se parece mucho el hombre de tu foto a mi marido? Después de enviar el comentario, tiré mi teléfono a un lado. Sabía que Paul lo vería. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que volviera a casa. Efectivamente, media hora después, Paul entró por la puerta. Todavía tenía un ligero aroma a perfume, el mismo aroma que Zoe siempre usaba. Lo primero que hizo Paul cuando llegó y fue confrontarme como si hubiera hecho algo imperdonable. ¿Qué significa lo que publicaste en los momentos de Zoe? Sé que olvidar tu cumpleaños fue mi error, pero ¿por qué te desquitas con ella? Paul seguía diciendo el nombre de Zoe una y otra vez, como si fueran los que realmente debían estar juntos. Así que realmente estaba hablando de ti. Pensé que la
la figura me resultaba familiar, dije fingiendo sorpresa. Mi expresión era tan genuina que sería difícil dudar de mí. Paul me miró fijamente por un momento y finalmente su tono se suavizó. Lo siento, cariño, no quise olvidar tu cumpleaños. Ya sabes que Zoe acaba de regresar al país y no tiene muchos amigos. Claro que lo sé, respondí con la misma sonrisa en mi rostro, pero no tenía ningún deseo de continuar esta conversación con Paul. En las últimas semanas, en la empresa he hecho mucho. Ahora era el momento de atar todos los cabos sueltos. He hecho planes con Alice. Acordamos vernos después de su turno, así que voy al hospital a verla. Mentí con naturalidad. Paul no sospechó nada e incluso se ofreció a llevarme. Rechacé cortésmente su oferta y salí rápidamente de la casa. La verdad era que no había hecho ningún plan con Alice. Simplemente no podía soportar quedarme más tiempo en esa casa asfixiante. En cambio, reservé una habitación en un hotel lejos de casa. Durante el día, seguí yendo a la empresa como de costumbre y por la noche encontré varias excusas para no volver a casa. Hice que alguien redactara un contrato de transferencia de propiedad, engañando a Paul para que lo firmara, diciéndole que estaba relacionado con el seguro. Ahora todo estaba en su lugar. Mientras Paul estaba en el trabajo, saqué todas mis pertenencias de la casa, encontré la escritura de la villa e inmediatamente la puse a la venta. La villa se había comprado por unos 8 millones de yuanes y para asegurar una venta rápida, bajé el precio de venta. En solo 3 días se vendió. Sin embargo, negocié con el comprador para que entregara las llaves en un mes. Un mes era todo lo que necesitaba para finalizar todo. Capítulo 5. Reuní todos los videos de Paul y Zoe junto con varias fotos incriminatorias. Todo estaba meticulosamente organizado. Informé a Diego que no había necesidad de seguir vigilándolos. Después de transferir el pago final, el trabajo de Diego estaba hecho. El resto de esto ahora era mi responsabilidad. Anoche, Paul me dijo que se iría de viaje de negocios a una ciudad cercana por algunos días. Aproveché al máximo su ausencia para limpiar la casa en la empresa, destituyendo a todos los leales a Paul de sus puestos. A pesar de su insatisfacción, no había nada que pudieran hacer una vez que presenté las pruebas de su corrupción y soborno. No tuvieron más remedio que escabullirse derrotados. En solo 3 días, la empresa sufrió una reestructuración completa. Ahora todos los que quedaban eran leales a mí. Aunque Paul era el dueño de la empresa, no era más que una figura decorativa. Todo lo que quedaba era que Paul regresara. Zoe, que había estado rondando en mis pensamientos durante tanto tiempo, era finalmente alguien con quien decidí tratar directamente. Esta era la primera vez que concerté una reunión con ella. Era hora de terminar las cosas. Presenté todas las pruebas de la infidelidad de Paul frente a ella, incluyendo las fotos más íntimas que se había tomado con él. La expresión de Zoe cambió drásticamente al ver las pruebas y no pude evitar sentirme satisfecho con el resultado. Todo el dinero gastado valió la pena. Te daré un mes para que devuelvas todo el dinero que Paul ha gastado en ti. En cuanto a la villa en la que vives, ya se ha vendido. Alguien vendrá a recoger las llaves en unos días, así que tienes un poco de tiempo para encontrarte un nuevo lugar. Zoe me miró con sorpresa. Ella había asumido que yo era una mujer dócil e inofensiva, sin ninguna garra. Esa era la razón por la que había alardeado su relación con tanta desfachatez en sus momentos, asegurándose de que solo yo pudiera ver sus publicaciones. ¿Sabe Paul de algo de esto?, preguntó Zoe, tratando de mantener la compostura, pero el temblor en sus manos delató su miedo. Pronto se enterará, respondí fríamente, levantándome para irme sin dudarlo. No me quedaba mucho tiempo. Zoe correría directamente a Paul con esta información, pero no importaba, ya había reservado mi billete de avión hacía mucho tiempo. Después de separarme de Zoe, me dirigí directamente al aeropuerto. En las últimas semanas, había gradualmente enviado todas mis pertenencias. No tenía ningún apego sentimental a nada y lo que no era necesario ya lo había tirado. 3 horas después, el avión aterrizó. Mi teléfono estaba inundado de llamadas perdidas y mensajes, todos de Paul. Tan pronto como encendí mi teléfono, entró la llamada de Paul. Sonreí para atender. Cariño, ¿a dónde fuiste? Déjame explicarte la situación con Zoe. No es lo que piensas, empezó a balbucear Paul. Lo interrumpí. Paul, déjame, divórciate. Ya presenté los papeles en el juzgado, así que pronto recibirás el acuerdo de divorcio. Si eres inteligente, lo firmarás rápidamente. Alargar esto no te beneficiará. Ah, por cierto, ¿recibiste la pequeña sorpresa que te dejé? Realmente me das asco. Añadí. Hubo un silencio repentino al otro lado de la línea.
Después de una larga pausa, la voz de Paul volvió ronca y quebrada. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? No me molesté en responder directamente. Paul, cada día contigo me ha repugnado. Antes de que pudiera responder, colgué. Capítulo 6. Un mes después, finalmente recibí el acuerdo de divorcio. Durante ese tiempo, Paul intentó constantemente ganarme el perdón, pero era demasiado tarde. Para cuando me fui, ya me había encargado de todo con la empresa. Paul se quedó sin nada, ni siquiera tenía un lugar donde vivir. Tal vez mi postura firme lo agotó al final, y finalmente aceptó el divorcio. Dado que fue declarado culpable de infidelidad durante el matrimonio, el tribunal dictaminó que Paul tenía que dejar el matrimonio sin nada. En cuanto a Zoe, tuvo que hipotecar la casa y vender los artículos de lujo que Paul le había comprado solo para pagar lo que ella debía una vez que el divorcio se finalizó. Corté todo contacto con ambos, borrando y bloqueando su información de contacto de mi vida. Con todo resuelto, finalmente pude concentrarme en lo que importaba, prepararme para la llegada de mi bebé. Siendo madre primeriza, me preocupaba hacer las cosas bien, así que no escatimé en gastos al contratar a una enfermera de maternidad de primera categoría para que cuidara de mí y el bebé. Después del parto, 5 meses después, di a luz a una hermosa niña. Hasta el día de hoy, Paul sigue sin saber que estuve embarazada. Nunca tuve la intención de decírselo. De todos modos, esta niña es mía, y Paul no es más que un capítulo fugaz en mi vida. Después de que mi hija fue destetada, abrí una sucursal de mi empresa aquí. Contraté a una enfermera de maternidad para que cuidara de mi hija mientras yo me ocupaba del negocio. A veces pasaba días, incluso semanas, sin verla, pero afortunadamente el negocio se estabilizó y encontré personas de confianza para administrarlo. Gradualmente comencé a soltar las riendas y pasé cada vez más tiempo en casa con mi hija. 3 años después, finalmente regresé a casa. Era la primera vez que volvía en años. Dejé la empresa en manos de personas de confianza. Este viaje a casa era principalmente por negocios, pero nunca esperé que en mi primer día de regreso me encontraría con Paul. No lo había visto en años. Se veía demacrado y mucho más desaliñado que antes. Sus ojos se iluminaron al verme. Pero luego su mirada se posó en la niña en mis brazos. ¿Es tu hija?, preguntó Paul con voz llena de curiosidad. Me tensé de inmediato. Si te fijabas bien, podías ver rasgos de Paul en las facciones de mi hija. Preocupada de que pudiera notarlo, le hablé rápidamente a mi hija. Cariño, despídete del tío. Tenemos que irnos. Adiós, tío, dijo mi hija dulcemente con su suave voz infantil. Pasé rápidamente junto a Paul, cargando a mi hija conmigo. Mi corazón latía con fuerza, temiendo que nos siguiera. Esta vez solo me quedé 3 días para ocuparme de asuntos de negocios. Una vez que todo estuvo resuelto, tomé a mi hija y me dirigí a casa. De regreso recibí más mensajes de Paul. Estaban llenos de arrepentimiento, pero no me molesté en leerlos en detalle. Simplemente lo bloqueé, sin querer perder ni un segundo más de mi vida con él. Con mi hija en brazos, abordamos nuestro vuelo. En la puerta de embarque, me encontré con alguien conocido. Diego. Hola, hermana. Tiempo sin verte. No esperaba encontrarte aquí, dijo con una sonrisa. Capítulo 7. En el avión, Diego mantuvo a mi hija entretenida y ella parecía disfrutar jugando con él. Después de aterrizar, sugerí que comiéramos juntos y Diego aceptó felizmente. Viendo que tenía mucho equipaje, se ofreció a cargar a mi hija, a quien sorprendentemente no le importó en absoluto. Comimos juntos y después de la cena Diego se despidió y siguió su camino. Pero después de eso, comencé a encontrarme con Diego más a menudo, en todo tipo de lugares. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero con el tiempo comencé a sospechar que Diego tenía otras intenciones. No fue hasta una noche, después de haber bebido demasiado, que uno de mis colegas llamó a Diego para ayudarme en mi estado de confusión. Podría haber jurado que escuché a Diego confesar sus sentimientos. Al día siguiente, sin embargo, Diego actuó como si nada hubiera pasado, y yo tampoco lo mencioné. No quería romper ese entendimiento tácito entre nosotros. Habiendo pasado por un matrimonio fallido, ahora sabía una cosa con certeza: la única persona en la que realmente podía confiar era mí mismo, y con ese conocimiento estaba seguro de que mi futuro sería brillante y que forjaría un camino hacia el éxito.